Mientras tanto, las conversaciones entre Washington y Teherán continúan estancadas y el bloqueo parcial del estrecho de Hormuz mantiene en alerta la economía mundial. Vamos a hacer una actualización y a revisar todo lo que está pasando allí en el territorio con el profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara, además director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, muy buenos días y bienvenido nuevamente a este espacio. Un placer estar con ustedes nuevamente. Bien, profesor, creo que ya se ha perdido un poco la cuenta de las veces que Donald Trump ha hecho nuevas amenazas y hoy da nuevamente un paso atrás. ¿Cuál es esa primera mirada que usted le daría a la situación a hoy, cómo está pasando, aún en medio de supuestos ires y venires de propuestas entre Irán y Estados Unidos? Sí, es importante reconocer que aunque Estados Unidos lógicamente no ha tenido una coherencia y una continuidad no solamente en sus objetivos, en sus planes, pero también en los puntos de negociación, sí se ha observado de que de alguna u otra forma su pasada por Pekín y las conversaciones con el presidente Xi Jinping en China le dieron, como habíamos discutido en una conversación anterior, un baño de una realpolitik, un baño de realidad política diplomática sobre las pretensiones y las posibles presiones que desde China buscaba que lógicamente se hicieran sobre el régimen de Teherán, lo que al parecer no se llevaron a cabo por una parte, pero por otra parte también comprendió de que Irán está en una posición en donde no solamente se le ha dado el tiempo para que militar y estratégicamente se pueda rearmar, en términos, como se llama, de su personal, no tanto de su programa misilístico, lógicamente, pero por otra parte, también ha visto Donald Trump que se ha fortalecido ciertas válvulas de escape en términos de las presiones económicas que ha lógicamente o se ha concretizado dentro de Teherán. Dos de ellas ha sido que se han potencializado los trenes de carga que conectan Teherán con China directamente. Antiguamente salía uno una vez al mes, cada 2 semanas, está saliendo ahora 4 o 5 por semana. Y también las rutas terrestres desde Teherán o desde Irán hacia Turquía, Armenia y Azerbaiyán, para pasar lógicamente al Mar Caspio. Y desde ahí, lógicamente, también las 3 rutas terrestres que se han abierto hacia Pakistán y que le han permitido, de alguna u otra forma, casi mover 3.000 contenedores de distintos productos que, lógicamente, Irán tenía varado en sus puertos. Y que hoy en día, al parecer, se estarían abriendo otros 3, por lo tanto ya habrían 6 corredores adicionales que conectarían, lógicamente, las rutas marítimas pakistaníes con Irán. En esa posición es en donde, lógicamente, Donald Trump se encuentra en estos momentos y que busca, lógicamente, presionar a Irán para llegar a algún acuerdo. Profesor, en lo que refiere puntualmente a la creación de esa autoridad de tránsito que estaría como revisando todo el tema, lo que aseguran muchos es que ya estaba en funcionamiento desde el mes de marzo. Sin embargo, pues fue ayer que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán hizo ese anuncio oficial, la creación de esa autoridad en el Golfo. ¿Cómo podría esto impactar y retrasar o no las conversaciones entre Estados Unidos e Irán? Sí, por una parte es importante que comprender de que Irán está bajo una enorme presión financiera, no solamente por las acciones de la guerra, la reconstrucción de plantas y centros operativos, incluso eléctricos, sino también por lo que ustedes han reporteado a lo largo de, lógicamente, de los meses, lo que tiene que ver con las sanciones económicas, la caída del riad, la inflación interna, etcétera. Por lo tanto, Irán ha tendido que movilizar una narrativa nacional en donde está creando, lógicamente, algún tipo de solución económica
Y aquí es donde el estrecho de Hormuz se convierte no solamente en una carta diplomática para obligar a sentar a los países del Golfo y Estados Unidos a sentarse a negociar con Teherán, sino también una narrativa de que entre comillas, control comercial y pago de peajes de aproximadamente $2 millones por buque, algunos más, otros menos, lógicamente vendrían a aliviar los esfuerzos de la guerra y también la reconstrucción de la economía nacional. Por lo tanto, no solamente tiene una narrativa externa que tiene que ver con la regularización de los buques que ahora están recibiendo muy modernamente por email instrucciones y toda una lógica de regulaciones para el tráfico de la salida y la entrada, pero también aquí es importante comprender en términos internacionales que Irán estaría de facto convirtiéndose en un árbitro formal de este paso marítimo, quizá el más estratégico del mundo, y por lo tanto le está, entre comillas, endosando una posición a Estados Unidos diciendo yo por mi parte estoy haciendo mi apuesta burocrática y estoy dando la autorización y lógicamente se está pagando, se está regularizando lógicamente el envío por fuera lógicamente del derecho marítimo, pero si estos buques no llegan a cruzar el estrecho de Hormuz, las compañías tendrán que ir a alegar a Estados Unidos y no a Irán, porque Irán le estaría dando el paso y si es que no logran cruzar sería por un problema con Estados Unidos. Por lo tanto, le entrega de nuevo una presión a Estados Unidos y lógicamente vuelve a consolidar esta idea de tratar de distanciar lo más posible los intereses de los países del Golfo con los intereses estratégicos de Estados Unidos y por lo tanto le entrega de nuevo una presión diplomática que ya vemos los resultados, que por ejemplo fueron de que ciertos cancilleres de Emiratos Unidos, de Arabia Saudita, de Kuwait e incluso Irak fueran a presionar a la Cancillería norteamericana para que no se activara o no volviera, lógicamente, un conflicto bélico que cortara de nuevo el estrecho de Hormuz. Profesor, pensando también un poco bajo este escenario, ¿quiénes se benefician cuando en varias oportunidades se ha hablado acerca del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos? Pues se ha mencionado a China, a Rusia e incluso a algunos países del Golfo como los principales beneficiarios. Si Irán sigue con esta propuesta, avanza en esa misma línea, ¿quiénes serían ahí los principales beneficiarios? Digan, pensando un poco en la geopolítica y más allá de esa narrativa interna que usted nos mencionaba. Bueno, los grandes beneficiarios yo creo que, y esto no solamente es un análisis que yo comparto, sino muchos analistas internacionales también lo comparten conmigo, el gran beneficiario indirectamente y quizás el que ha salido mejor o que le va a salir mejor parado es Rusia. Por dos grandes razones. Primero, porque alejó de la mirada internacional y también, como se llama, diplomática, el conflicto o su invasión o su conflicto en Ucrania. Por otra parte, está recuperando una enorme cantidad de capital financiero que vio perdido con las sanciones y por lo tanto no solamente con el precio del gas que se ha elevado, sino también lo que tiene que ver con el fertilizante nitrogenado y sobre todo con el petróleo, que ha podido lógicamente ingresar de forma directa o indirecta al mercado internacional, ha lógicamente vuelto a consolidar su sistema bancario, que lógicamente estaba siendo apoyado por el Estado. Una de las lógicas de Putin fue decirle a los bancos, ahora es el momento de recuperar las pérdidas económicas de la guerra y lógicamente salir de estas deudas enormes del sistema financiero y por lo tanto va a ser uno de los grandes ganadores indirectos de la guerra. Por otra parte, sin lugar a dudas, China se ha posicionado como un actor singular en la región, no solamente por su peso económico, sino también por su posibilidad diplomática.
es importante recordar de que el acercamiento antes de la guerra de los 12 días que se logró entre Arabia Saudita e Irán fue gracias a las presiones de China hacia estos dos países. En el Golfo, lamentablemente, es muy difícil prever quién podría ser ganadores. No solamente Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEC y por lo tanto entra en conflicto directo con Arabia Saudita, sino que la capacidad de reconstrucción y de rearmamiento de las cadenas de suministro podrían ser en algunos casos bastante largas de poder prever en términos extranjeros. Por otra parte, Israel sí, lógicamente aparece como uno de los grandes ganadores de este conflicto, no solamente porque de nuevo sacó, al igual que Rusia, sacó la mirada internacional de la invasión hacia Gaza, en donde actualmente todavía no entra suministro, se viola el derecho internacional humanitario, lógicamente tenemos una situación de una catástrofe humanitaria que todavía sigue desarrollándose en Gaza con aproximadamente más de 800 muertos en el último periodo. Los bombardeos siguen dentro de Gaza y por lo tanto tampoco hay una conformación o reconformación de gobierno o normalidad incluso de suministros básicos. Irán y la guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos lógicamente ha desplazado un poco la mirada. Por lo tanto, quizás de forma diferente, pero singular, estos tres países de la región probablemente serán los que salgan más fortalecidos de la guerra. Profesor, finalmente y revisando las noticias vinculadas alrededor de la gestión de lo que podría pasar en el estrecho de Hormuz, la ONU expresó el rechazo a ese mecanismo y la razón es un poco la restricción de la libertad de acceso y lo que piden o lo que quieren es asegurarse de que no haya ningún obstáculo para la libertad de navegación en alta mar. ¿Qué tanto peso o incidencia podrían tener o no este tipo de declaraciones por parte de entidades y de organismos oficiales? Son muy importantes y son importantes porque, como lo vimos, en lo que tiene que ver o lo que fue o lo que sigue siendo, más bien dicho, la Franja de Gaza, es importante que los organismos internacionales respeten y consoliden el derecho internacional. No solamente porque el estrecho de Hormuz es uno de varios estrechos, de varias zonas de disputas a lo largo del mundo, y por lo tanto, si los organismos internacionales, ya sea las Naciones Unidas, pero también ciertos países que tienen un peso relativo sobre el derecho internacional, lógicamente diluyen o rompen los pilares del derecho internacional humanitario, las cartas, lo que tiene que ver lógicamente con todo el aparato, incluso las cortes internacionales, lógicamente no solamente le abriría el paso para la normalización a Irán de que, entre comillas, soberanice el estrecho de Hormuz, sino que le generaría una carta blanca, un cheque en blanco a, lógicamente, diferentes pasos internacionales y disputas territoriales que todavía siguen en el mundo, que podrían aprovechar esta normalización de un revisionismo del derecho internacional para hacerse cargo. Nosotros tenemos la suerte en Latinoamérica de que han pasado muchas décadas de los últimos conflictos bélicos entre los países hermanos latinoamericanos, y eso pasa por un compromiso real en términos de el respeto al derecho internacional y la búsqueda de soluciones a través de los canales del derecho internacional, como son las cortes internacionales. Pero eso se consolida bajo la idea de un compromiso entre pares. Si la Unión Europea, Alemania y lógicamente la ONU y los organismos lógicamente internacionales le hacen el quite al derecho internacional, abrirían una puerta que, extraña pero peligrosamente, sería muy difícil de cerrar.
Es el análisis del profesor Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara, además director ejecutivo de El Intérprete Digital. Hoy hacíamos una actualización y revisábamos nuevamente lo que está pasando allí en Oriente Medio, a partir además del anuncio que hizo Irán acerca de la creación de un nuevo organismo encargado de supervisar el paso de buques en el estrecho de Hormuz. Por supuesto, también revisando desde la geopolítica quiénes son los principales beneficiados de todo lo que está pasando allí en el territorio. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer y felicitaciones, como siempre, de poner su mirada en Medio Oriente.